Me llamo Julia Martínez y a mis 32 años he construido una vida de la que me siento orgullosa. Soy analista de datos en Madrid, ascendiendo en una importante empresa tecnológica y ganando más de lo que jamás soñé. Es muy diferente a mi infancia, cuando mi mundo se derrumbó a los 9 años. Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí tras su divorcio, dejándonos apenas sobreviviendo. Trabajé duro, luché por cada oportunidad y pensé que había dejado ese dolor atrás. Pero una noche de otoño, todo cambió. Un golpe en la puerta de mi apartamento trajo mi pasado de vuelta. Mi madre había descubierto de alguna manera cuánto ganaba, y apareció con mi mimado medio hermano, exigiendo que les entregara una fortuna. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, descaradas, desvergonzadas y rebosantes de prepotencia. No se trataba solo de dinero, era una traición que me dolía profundamente. ¿Hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían? ¿Y qué secretos ocultaban? Estaba a punto de descubrirlo y pondría a prueba todo lo que quería saber sobre la familia. Nunca pensé que mi madre me encontraría por el dinero que gano. Creciendo en Valencia, mi vida cambió para siempre a los 9 años. Mi madre, María López, abandonó a mi padre, Diego Martínez, y a mí después de que su matrimonio se desmoronara. Se había vuelto distante, siempre distraída, hasta que una noche tomó una maleta y se fue sin decir palabra. Papá me dijo más tarde que se había enamorado de otro hombre, alguien que le prometió un futuro mejor. El divorcio fue rápido, dejándonos con una pequeña casa y una montaña de facturas. Mamá no solo nos dejó, desapareció comenzando una nueva vida al otro lado de la provincia. Años después, me enteré de que había tenido a mi medio hermano, Carlos López, con su nuevo marido. Nunca llamó, nunca nos visitó, solo enviaba una tarjeta de cumpleaños anual con unas frías palabras que dolían más de lo que consolaban. Papá lo dio todo para mantenernos a flote. Dirigía un pequeño restaurante, sirviendo desayunos y comidas, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche. Cocinaba, fregaba y atendía a los clientes con las manos ásperas por las interminables horas de trabajo. El restaurante apenas cubría gastos. Algunos días traía a casa menos de 40 euros después de pagar los gastos. El alquiler siempre llegaba tarde y la nevera a menudo estaba vacía. Papá ocultaba su preocupación, pero yo la veía en sus hombros caídos, en la forma en que suspiraba sobre las facturas sin pagar. Llegaba a casa agotado, pero aún así se tomaba tiempo para preguntarme por mi día, con su voz cálida a pesar del esfuerzo. A los 13 años, no podía soportar verlo luchar solo. Empecé a cuidar niños para los vecinos, quedándome hasta tarde con ellos, mientras estudiaba con una linterna pronto. Asumí más responsabilidades, reponiendo estanterías en una tienda de barrio, limpiando casas después del colegio e incluso repartiendo periódicos antes del amanecer. Cada euro que ganaba iba para papá para comprar comida o pagar la factura de la luz. Él protestaba, diciendo que debería ser una niña, no quien trajera el pan a casa, pero yo insistía. Era mi manera de luchar contra el vacío que mamá había dejado. Ocultaba mi propio agotamiento, fingiendo que estaba bien cuando mis manos dolían de fregar suelos o mis piernas ardían de pedalear kilómetros con periódicos. El colegio era mi salvavidas. Me quedaba hasta tarde en el club de matemáticas, sumergiéndome en ecuaciones para ahogar el dolor. Papá se sentaba conmigo en nuestra desgastada mesa de cocina, ayudándome con los deberes cuando no estaba medio dormido. Me decía que podía hacer cualquier cosa, que era más fuerte que nuestras circunstancias. Sus palabras me mantenían en pie incluso cuando dudaba de mí misma. Pero la ausencia de mamá era un dolor constante. Miraba sus viejas fotos preguntándome por qué no fui suficiente para que se quedara. Esas preguntas tallaron un hueco en mí que enterré bajo trabajo y estudio. Para cuando llegué al instituto, había aprendido a depender de mí misma. Ahorré cada céntimo, estudié más duro y juré no necesitar nunca a nadie como la había necesitado a ella. Papá era mi ancla, pero sabía que no podría llevarnos para siempre. Tenía que construir mi propio camino y lo hice paso a paso. Aún así, el peso de aquellos primeros años nunca me abandonó por completo. Aprendí a valerme por mí misma desde pequeña, pero el pasado seguía persiguiéndome. En el instituto, supe que mi salida era a través de la educación. Me sumergí en los estudios, quedándome hasta tarde para dominar el cálculo y sacar sobresalientes en todos los exámenes. Mi orientador vio mi determinación y me indicó becas. A los 17 años conseguí una beca completa en una universidad pública para analítica de datos, un campo que encajaba con mi amor por los patrones y las respuestas. Esa beca fue mi escape, una oportunidad de reescribir mi futuro. Pero incluso con la matrícula cubierta, estaba sola para todo lo demás: libros, alquiler, comidas. No había colchón, solo mi determinación. Para sobrevivir, trabajé en varios empleos. Servía mesas en una cafetería del campus, esquivando café derramado, mientras memorizaba fragmentos de código. Los fines de semana era asistente de oficina en un pequeño bufete de abogados, clasificando archivos y contestando llamadas.
Por las noches, limpiaba oficinas, fregando escritorios hasta que me dolían los brazos. Mi horario era implacable, me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba pasada la medianoche, siempre calculando cuántas horas necesitaba para cubrir las facturas del mes siguiente. Cada euro iba a lo esencial, con una pequeña parte guardada para emergencias. Superé el agotamiento, impulsada por una promesa a mí misma: no dejaría que mi pasado me definiera. La universidad fue dura, pero me formó. Tomé cursos extra, me uní a clubs de ciencia de datos y conseguí prácticas de verano en una startup tecnológica. El trabajo era intenso, procesando números durante horas, pero afinó mis habilidades. Al graduarme, tenía un título, una pila de reconocimientos y una oferta de trabajo de una empresa tecnológica en Madrid. Mudarme allí fue como entrar en un nuevo mundo. El ambiente de Madrid y su escena tecnológica me dieron un nuevo comienzo. Empecé como analista junior, volcándome en mi trabajo. En 5 años, había ascendido a un puesto senior, liderando proyectos y ganando un salario que parecía irreal comparado con mi infancia. ¿Alguna vez has tenido que luchar tanto para conseguir tus sueños? ¿Te has sentido como yo, teniendo que demostrar tu valía a pesar de las circunstancias? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, me encantaría conocer tu historia. Con mi éxito, nunca olvidé a papá. Él lo había sacrificado todo, dirigiendo ese restaurante día y noche para mantenernos. Una vez que mis ingresos se estabilizaron, comencé a enviarle 500 euros al mes. No era mucho al principio, pero le ayudó a pagar las deudas del restaurante y arreglar su tejado con goteras. Más tarde, cubrí las reparaciones de su coche e incluso le envié extra para una nueva nevera cuando la suya se estropeó. Él protestaba diciendo que no quería mi dinero, pero yo insistía. Era mi forma de agradecerle, de aliviar la carga que había llevado solo durante tanto tiempo. Cada vez que hablábamos, su voz se quebraba de orgullo, diciéndome que yo era su mayor logro. Esos momentos significaban más que cualquier ascenso de mamá, sin embargo, era otra historia. Su tarjeta de cumpleaños anual seguía llegando, cada una un frío recordatorio de su ausencia. ¡Feliz cumpleaños! Espero que estés bien, escribía, sus palabras afiladas y vacías. Sin llamadas, sin visitas, solo esas tarjetas amontonándose en un cajón. Revolvían viejas heridas, preguntas que había intentado enterrar. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no le importaba? Reprimía estos pensamientos, centrándome en mi trabajo y en el apoyo silencioso de papá. Pero el dolor persistía. Mi vida en Madrid era una que había construido desde cero. Compré un moderno apartamento en el centro, lo llené de cosas que me hacían sentir en casa. Mis colegas me respetaban y encontré amigos que se convirtieron en mi familia elegida. Pensé que había cerrado la puerta a mi pasado, que había demostrado que no necesitaba a mamá. Pero algunas heridas no sanan, no importa cuánto asciendas. Pensé que había dejado el pasado atrás hasta una noche de otoño. Un fuerte golpe en la puerta de mi apartamento me sacó de mi rutina. Abrí para encontrar a mi madre allí de pie, con una sonrisa amplia pero desconocida, y mi medio hermano Carlos, holgazaneando a su lado. Habían pasado más de 2 décadas desde que había visto su cara, y la visión me golpeó como una ola. Parte shock, parte dolor. Ella dio un paso adelante, con los brazos abiertos como si nunca hubiéramos estado separadas. Su voz goteando una calidez que parecía ensayada. Julia, mi niña dulce, ha pasado tanto tiempo, dijo, atrayéndome a un abrazo que no devolví. Carlos apenas levantó la mirada, con los ojos pegados a su móvil, murmurando un saludo a medias. Nos sentamos en mi salón, el espacio que había hecho mío, pero su presencia lo hacía sentir extraño. Los ojos de mamá recorrieron el lugar, deteniéndose en los muebles elegantes, en la vista del horizonte de Madrid a través de mis ventanas. Empezó con charla trivial, como me había echado de menos, lo orgullosa que estaba, pero sus palabras sonaban huecas como líneas de un guión. Luego fue al grano. He oído que te va muy bien, dijo, cambiando su tono, un gran trabajo, buen dinero. Se inclinó más cerca, su sonrisa tensándose. Carlos va a empezar la universidad pronto. Su matrícula cuesta 60.000 euros y necesitamos tu ayuda, solo un pequeño apoyo, tal vez 3.000 euros al mes para mantenernos a flote. Me quedé helada, sus palabras hundiéndose en mí. 60.000 euros, 3.000 al mes. Las cifras eran asombrosas, pero fue su casual prepotencia lo que más me dolió. Carlos finalmente levantó la mirada, sonriendo con suficiencia. Bonito lugar, pero es un poco pequeño para alguien que gana tanto como tú, dijo, su tono rebosante de desdén. Se desparramó en mi sofá, apoyando sus zapatillas en la mesa de café como si fuera suya. Podrías tener algo mejor, añadió, volviendo a su teléfono. Su arrogancia, la calculada calidez de ella, era demasiado. Mi estómago se revolvió con una mezcla de ira e incredulidad. Esto no era una reunión, era una transacción. Intenté procesar su petición. Mamá continuó pintando un cuadro de lucha, diciendo que ella y Carlos apenas sobrevivían. Su voz era suave, casi suplicante, pero sus ojos eran agudos, observando cada una de mis reacciones. Mencionó mi trabajo de nuevo.
dejando caer pistas sobre mi salario como si hubiera hecho sus deberes. Tienes tanto ahora, Julia, dijo. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? La palabra familia me golpeó como una bofetada. ¿Dónde estaba ella cuando papá y yo apenas sobrevivíamos? ¿Cuando trabajaba por las noches para poder comprar comida? Parte de mí quería creerla, ver esto como una oportunidad para arreglar las cosas. Había pasado años preguntándome cómo sería tenerla de vuelta, escucharla explicar por qué se fue. Quizás esta era la oportunidad, una posibilidad de reconstruir, pero la duda me carcomía. Su repentina aparición, su enfoque en mis ingresos, parecía demasiado conveniente. La actitud de Carlos no ayudaba. Interrumpió la historia triste de ella para quejarse de su horrible residencia universitaria, diciendo que merecía un mejor coche para encajar en la universidad. Su prepotencia era un reflejo de la de ella, y me ponía la piel de gallina. Mantuve mi voz firme, preguntando cómo me habían encontrado. Mamá lo descartó con un gesto, diciendo que había oído cosas a través de viejos amigos. Su ambigüedad encendió alarmas en mi cabeza. Les dije que necesitaría tiempo para pensar, que 60.000 euros no era algo que pudiera entregar sin más. La sonrisa de mamá vaciló, y Carlos resopló, murmurando algo sobre que yo era tacaña. Se fueron poco después, con mamá prometiendo llamar, su abrazo perdurando un poco demasiado. Cerré la puerta, con el corazón latiendo fuertemente, dividida entre la ira y un destello de esperanza. Me odiaba a mí misma por sentirlo. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Acepté encontrarme con mamá y Carlos en una concurrida cafetería de Madrid, esperando obtener claridad después de su visita a mi apartamento. El lugar estaba lleno, el murmullo de las conversaciones mezclándose con el tintineo de las tazas de café. Los vi en una mesa de esquina. Mamá con su sonrisa ensayada. Carlos desparramado con su teléfono en mano. Mi estómago se tensó al sentarme, su presencia arrastrándome de vuelta a un pasado que había luchado por dejar atrás. Quería respuestas, quizás incluso una conexión real, pero sus ojos me decían que esto no era sobre familia. Mamá comenzó con un tono suave, sus palabras goteando falsa calidez. Julia, te he echado tanto de menos, dijo, estirando la mano hacia la mía. Me aparté, manteniendo la guardia alta. Lanzó una historia sobre por qué había estado ausente todos esos años, su voz temblando lo justo para parecer sincera. Tu padre hizo imposible que me mantuviera en contacto, afirmó, con los ojos muy abiertos de fingida tristeza. Me apartó. Te mantuvo lejos de mí. Lo intenté, Julia, de verdad que sí. Sus mentiras golpearon fuerte, torciendo la verdad que yo conocía demasiado bien. Papá le había suplicado que llamara, que visitara, pero ella había elegido su nueva vida por encima de nosotros. La traición dolía más ahora que cuando era niña. Me mantuve en silencio, dejándola hablar. Se pintó como una víctima, diciendo que había estado luchando desde el divorcio, apenas sobreviviendo. El futuro de Carlos está en juego, dijo, su tono cambiando a urgencia. Necesitamos tu ayuda para que pase por la universidad. Antes de que pudiera responder, Carlos intervino, su voz arrogante. Sí, necesito un coche para moverme por el campus, dijo, sin levantar la vista. Algo bueno, como un Mustang. Y un nuevo móvil. Este es una basura. Sus demandas eran absurdas. Un coche de 30.000 euros y un teléfono de 1.000 euros. Como si yo les debiera un estilo de vida que nunca tuve. Agarré mi taza de café, la ira creciendo. Estáis pidiendo un coche y un teléfono además de los 60.000 euros. Dije, con la voz firme pero afilada. Carlos puso los ojos en blanco. Estás forrada, Julia. ¿Cuál es el problema? Espetó, lanzando su teléfono sobre la mesa. Mamá intervino, su tono ahora suplicante. Somos familia, Julia. Tienes tanto ahora. ¿No puedes compartir un poco? Sus palabras repetían las de su visita al apartamento, pero ahora sonaban más desesperadas, más calculadas. Vi a través de su actuación la forma en que se apoyaba en la familia para hacerme sentir culpable para que diera. Tomé una respiración profunda, mi mente acelerada. Trabajé por todo lo que tengo, dije, con la voz firme. Papá y yo no teníamos nada, después de que nos dejaras. No soy un banco. La cara de mamá se endureció, su máscara resbalando. Eres tan egoísta, espetó. Te di la vida y así me lo pagas. Su acusación cortó profundo, removiendo viejas heridas, pero no dejaría que me manipulara. Carlos resopló, murmurando, era de esperar que fueras así. Papá tenía razón sobre ti. Sus palabras fueron una puñalada, implicando que el marido de mamá le había llenado la cabeza de mentiras sobre mí. La discusión escaló rápidamente. Mamá elevó la voz, culpándome por su ausencia. Si hubieras tendido la mano, las cosas podrían haber sido diferentes, dijo, sus ojos brillando de ira. Tú te fuiste cuando yo tenía 9 años, le reproché. Mandabas tarjetas, no llamadas. No me eches esto a mí.
Mi corazón latía con fuerza, años de dolor derramándose. Carlos intervino, gritando que yo era demasiado buena para ellos, que les debía por todo lo que habían pasado. La cafetería se quedó en silencio, los ojos girándose hacia nosotros, pero no me importaba. Me levanté, mi silla raspando el suelo. Ya he terminado aquí, dije, con la voz temblorosa de rabia. No os debo nada. Mamá agarró mi brazo, su agarre fuerte. Te arrepentirás de esto, Julia, siseó, su cara retorcida de frustración. Me solté, saliendo sin mirar atrás, sus voces desvaneciéndose tras de mí. Mi pecho dolía con una mezcla de furia y pena. Había querido creer que mamá podría haber cambiado, pero era la misma, usándome tal como había usado a papá. La prepotencia de Carlos solo lo empeoraba. Me fui a casa, pero ellos aún no habían terminado. Esa tarde, el timbre de mi apartamento sonó, sacándome de un intento intranquilo de trabajar. Abrí la puerta para encontrar a mamá y Carlos de pie de nuevo, sin invitación. La sonrisa de mamá estaba más tensa que antes, sus ojos moviéndose nerviosamente. Carlos se apoyaba contra la pared, navegando en su teléfono, su expresión aburrida, pero expectante. Mi pulso se aceleró. Después de nuestro enfrentamiento en la cafetería, no esperaba que volvieran tan pronto. Solo queremos hablar, dijo mamá, con voz demasiado dulce, pero sentí un escalofrío. Les dejé entrar contra mi mejor juicio, esperando evitar otra escena. Se sentaron en mi sofá, mamá aferrando su bolso, Carlos desparramado como si fuera el dueño del lugar. Me quedé cerca de la encimera de la cocina, brazos cruzados, observándolos atentamente. Mamá comenzó con charla trivial, preguntando por mi trabajo, pero sus preguntas eran demasiado puntuales. ¿Cuánto ganaba? ¿Cómo administraba mi dinero? Luego cambió, su tono afilado. ¿Te va tan bien, Julia?, dijo. ¿Por qué no puedes ayudarnos? Carlos merece una oportunidad. Carlos asintió, murmurando, sí, no es como si estuvieras arruinada. Su insistencia parecía una trampa, y mantuve mis respuestas vagas, mi inquietud creciendo. Me alejé para buscar agua, dejándolos brevemente. Cuando volví, Carlos estaba en mi escritorio, la pantalla de mi portátil encendida. Mi corazón se hundió. Estaba navegando por mi navegador, con mi aplicación bancaria abierta. ¿Qué estás haciendo?, dije bruscamente, corriendo hacia él. Carlos se encogió de hombros, imperturbable. Solo echando un vistazo, dijo, sonriendo con suficiencia. Mamá intervino, su voz defensiva. Solo teníamos curiosidad, Julia. ¿Tienes tanto? ¿Por qué esconderlo? Sus palabras confirmaron mis peores temores. Iban tras mis cuentas. Arranqué el portátil, mis manos temblando. No toquéis mis cosas, dije, con voz baja pero firme. Comprobé la pantalla. Mi panel financiero había sido abierto. Intentos de inicio de sesión registrados. Mi mente voló hacia papá. Mamá había mencionado oír cosas sobre mis ingresos. Y ahora esto. Abrí mi correo, con el corazón latiendo, y vi un mensaje reenviado desde la cuenta de papá, detallando mi trabajo y salario enviado a la dirección de mamá. Había hackeado su correo. Usado su confianza para hurgar en mi vida. La traición golpeó como un puñetazo. No solo a mí, sino a papá, que nunca había traicionado su confianza. A que hasta el correo de papá, exigí, volviéndome hacia mamá. Su cara palideció, pero no lo negó. En cambio, arremetió. Tu padre es un fracasado, Julia, escupió. Dirigiendo ese patético restaurante, arrastrándote con él. Tenía que saber cómo te había ido tan bien. Sus palabras eran veneno, desgarrando al hombre que me había criado solo. Carlos se rió, añadiendo, sí, es un perdedor. Eres mejor que eso. Su crueldad encendió algo en mí. Di un paso hacia ellos, mi voz firme a pesar de mi rabia. Salido, llamo a la policía, dije, sosteniendo mi teléfono. Los ojos de mamá se ensancharon. Su compostura agrietándose. ¿Llamarías a la policía contra tu propia madre?, siseó, poniéndose de pie. Carlos resopló, lanzando su teléfono en el sofá. Tranquila. No es tan grave, dijo. Pero su voz vaciló. No te di. Entrasteis en el correo de papá e intentasteis acceder a mis cuentas. Eso es lo bastante grave, dije, marcando el 91 pero sin llamar aún. Mamá agarró el brazo de Carlos, tirando de él hacia la puerta. Estás cometiendo un error, Julia, advirtió con voz fría. No hemos terminado. Se marcharon furiosos, dejando el aire pesado de tensión. Cerré la puerta con llave, mis manos aún temblando, y me senté frente a mi portátil. Los registros lo confirmaban. Múltiples intentos de inicio de sesión fallidos. Una pestaña del navegador abierta en la página de restablecimiento de contraseña de mi banco. Mi formación en analítica de datos me hacía meticulosa. Sabía que habían estado buscando detalles financieros. El hackeo de mamá al correo de papá no era solo una violación. Era prueba de que nunca se había preocupado por nosotros, solo por lo que podía sacar. El peso de sus acciones se asentó sobre mí. Una mezcla de furia y traición. Necesitaba saber hasta dónde había llegado. Llamé a mi padre para comprobar la verdad. Justo después de su visita, marqué el número de papá, mis manos aún temblando por la intrusión de mamá.
Cuando contestó, su voz era cálida pero cansada. Y odiaba añadir a sus cargas, le conté. Sobre mamá hackeando su correo, sus mentiras sobre que la mantenía alejada y su intento de acceder a mis cuentas. Te ha estado mintiendo sobre mí, papá, dije, con la voz tensa de ira. Él suspiró, no sorprendido. Esa es María, dijo en voz baja. Siempre retorció las cosas para que le convengan. Confirmó que su correo había sido comprometido. Alguien había cambiado su contraseña semanas atrás. ¿Alguna vez has sufrido una traición familiar tan fuerte? ¿Cómo reaccionarías si alguien intentara acceder a tus cuentas? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. Me destrozó oír cómo ella había violado su confianza de nuevo, pero endureció mi resolución de protegernos a ambos. Me puse en contacto con mi abogado, Marcos Suárez. Al día siguiente, Marcos era inteligente, metódico y no se andaba con rodeos. Esto es serio, Julia, dijo, revisando mis pruebas, capturas de pantalla de intentos de inicio de sesión. El correo reenviado desde la cuenta de papá. Presentamos una orden de alejamiento en el juzgado de Madrid citando el acceso no autorizado de mamá y la complicidad de Carlos. El proceso fue agotador, con papeleo y audiencias, pero Marcos me guió a través de él. En unas semanas, el tribunal concedió una orden de alejamiento permanente contra mamá y Carlos, prohibiéndoles contactar conmigo o acercarse a mi casa. La sentencia del juez se sintió como un peso levantado, un escudo legal contra sus planes. Días después, recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado transferir 10.000 euros de mis ahorros, activando un bloqueo de autenticación de 2 factores. Sabía que era mamá, aún hurgando a pesar de la orden. Mis cuentas estaban bien aseguradas gracias a la seguridad que había configurado como analista de datos. Su fracaso me dio una sombría satisfacción. Pero también me dejó vacía. No solo iba tras el dinero, quería deshacer todo lo que había construido. Informé del intento a Marcos, quien presentó un seguimiento ante el tribunal, asegurando que mamá enfrentara consecuencias si lo intentaba de nuevo. Un año después, mi vida había cambiado. La noticia de las acciones de mamá se extendió por su círculo. La tía Ruth López, hermana mayor de mamá, se puso en contacto conmigo. Su voz cargada de remordimiento. María ha sido así desde que éramos niñas, dijo la tía Ruth compartiendo historias de las manipulaciones de mamá, como había mentido a la familia, pedido dinero prestado que nunca devolvió. La honestidad de Ruth me ayudó a ver que la traición de mamá no era personal. Era quien era. Mientras tanto, mamá y Carlos quemaron puentes. Amigos y familiares, cansados de sus mentiras, los apartaron. Se mudaron a un pueblo más pequeño, su círculo social reduciéndose a nada, una consecuencia adecuada para su codicia. Empecé a ver a ladrar Elena Blanco, una terapeuta recomendada por un colega, Ladra. Blanco fue paciente, ayudándome a desempaquetar el trauma del abandono de mamá y sus recientes acciones. Has cargado con sus decisiones demasiado tiempo, dijo en una sesión, su voz tranquila pero firme. A través de meses de trabajo, aprendí a dejar ir la culpa que había sentido por no ser suficiente para mamá. Me di cuenta de que su ausencia era su fracaso, no el mío. Esas sesiones me dieron claridad, una forma de sanar sin dejar que ella me definiera. Inspirada por mi propio viaje, fundé una pequeña fundación en Madrid canalizando parte de mis ingresos para apoyar a niños de familias con dificultades. El fondo ofrecía becas y mentoría, cosas que había ansiado mientras crecía. Lanzarla se sintió como devolver a la niña que había sido, sobreviviendo en Valencia. Mi amiga Carla, una trabajadora social, me ayudó a establecerla, su entusiasmo contagioso. Natalia, una compañera analista, diseñó el sitio web y Ricardo, mi vecino, difundió la noticia a través de su red comunitaria. Su apoyo me recordó que no estaba sola. A través de todo, papá fue mi ancla. A menudo lo invitaba a mi apartamento, viéndolo iluminarse ante la vida que había construido. Mis amigos Carla, Natalia y Ricardo se convirtieron en mi familia elegida. Personas que estaban ahí, sin esperar nada a cambio. Celebraban mis victorias, escuchaban cuando flaqueaba, y me recordaban cómo se veía el amor. Una noche, cenando con ellos, me di cuenta de algo, tenía a papá, y eso era suficiente. La familia no es sangre. Es la gente que te elige, que te respeta, que se queda. A todos los que escuchan mi historia, gracias por seguir conmigo. Espero que muestre que la familia es lo que tú haces, no aquello en lo que naces. Elige personas que te eleven, que vean tu valor. ¿Crees que hice lo correcto al cortar el contacto con mi madre y mi medio hermano? ¿O debería haber intentado mantener algún tipo de relación familiar a pesar de su comportamiento? ¿Qué significa realmente la familia para ti? Cuéntame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.